La mañana de aquel día tenía un calor seco que parecía absorber la poca fuerza que todavía quedaba en el cuerpo de Beatriz. Caminaba con la hija bajo el brazo, los pies heridos por sandalias gastadas, la falda sujeta por manos que temblaban más de hambre que de frío. Había brillo de polvo en el aire, el sonido distante de un coche que pasaba de vez en cuando y el peso de una vergüenza que ella llevaba más pesada que el hatillo con las pocas ropas que le quedaban. Beatriz sabía con una claridad el dolorosa, lo que significaba haber sido rechazada, la mirada corta de la madre, la puerta que se cerraba tras ella, los susurros en la calle que se convertían en condena contra quien no encajaba. La niña dormía pegada al pecho, respirando caliente y rítmicamente, y cada vez que Beatriz miraba el rostrito sentía un nudo en el estómago entre culpa y protección. Sus piernas empezaban a fallarle. El mundo alrededor parecía ampliar las distancias y borrar los lugares seguros. Pensamientos rápidos, pedir agua, dónde sentarse, cómo ocultar las marcas de la noche anterior, emergían en medio de huecos de desesperación. No había un plan, solo la urgencia de seguir adelante y la débil esperanza de que algo mejor pudiera aparecer en esa carretera sin nombre. Nunca imaginó que pedir ayuda una vez en la vida acabaría convirtiéndose en una prueba sobre su dignidad. Aún así, cada paso era un acuerdo silencioso. Seguir por ella, seguir por aquella pequeña dependiente de 20 meses. Cuando Vicente apareció, caminando despacio con el caballo y el sombrero sujeto en la mano, Beatriz ni siquiera tuvo tiempo de reunir todas las sensaciones antes de que él ya estuviera a su lado. El hombre tenía en el rostro la marca de aquello que nunca termina de curarse, una tristeza profunda, del tipo que aguza los gestos y aplasta la risa. Y venía de un mundo donde el dinero no cerraba la herida que dejó la muerte. Miró primero a la niña, luego a Beatriz, y fue como si un espejo le devolviera un lugar del que ya no sabía el camino. Había en Vicente una prisa inesperada, no solo para ofrecer agua o un poco de comida, sino para llenar algo dentro de sí que dolía de forma constante desde que perdió a la mujer y al hijo. Sin ceremonia, sin rodeos sociales, hizo una propuesta que era a la vez pragmática y despojada de romanticismo: casarse allí mismo, en ese instante, para garantizar abrigo, protección y un nombre seguro para madre e hija. La oferta vino con el peso de su propia soledad. Un hombre rico, ofreciendo una salida que mezclaba caridad y un deseo honesto de reconstruir un propósito. Beatriz sintió la sangre helarse y los pensamientos dividirse entre desconfianza y el reconocimiento de que el hambre y el agotamiento apretaban como grilletes. Fue un momento de cálculo íntimo, evaluar quién era el hombre, qué representaría el matrimonio y cuánto costaría aquello en libertad y respeto. Ella sabía, como pocos saben, que aceptar significaría cambiar el abandono por la dependencia, pero también veía en ese gesto la oportunidad de volver a respirar, aunque fuera un aire prestado. Beatriz permaneció unos segundos inmóvil, el cuerpo entero pesando como si hubiera tomado plomo. Oyó el ruido del caballo, el susurro del saco del hombre, y vio todo aquello como una oferta que venía con cláusulas escondidas. En su cabeza pasó rápido el rostro de la madre, el silencio de la casa, la noche en que partió sin saber a dónde, y junto vino el rostro de la hija, pequeño y confiado, dependiente de cada respiración suya. Pensó en las miradas del pueblo, en esa mezcla de lástima y juicio dispuesta a apoderarse de la historia. Pesó también la cruel certeza: aceptar significaría renunciar a parte de la autonomía que aún le quedaba.
pero rechazar quizá condenaría a la niña al hambre. Había miedo, claro. Miedo al intercambio, a convertirse en objeto de caridad, a perder lo poco que aún era suyo. Pero había algo más profundo, una decisión tomada por quien no tiene el lujo de dudar, proteger a la criatura por encima de todo. Beatriz cerró los dedos sobre el hatillo, se secó la cara con la manga y respondió para sí misma antes de cualquier palabra: acepto, porque la elección es entre sobrevivir y morir. No fue un momento de héroe, fue un gesto de madre exhausta que mide las opciones con brutal honestidad. Dentro de ella, un nudo se deshizo, y al mismo tiempo, otro se apretó. La paz provisional que trae el abrigo y la responsabilidad que ahora recaería íntegra sobre sus hombros. Vicente no intentó embellecer la situación ni prometió amores que él mismo no creía poseer. Organizó las cosas con la practicidad de quien ya administró pérdidas y riquezas y ofreció agua a la niña como quien da un pequeño milagro. El viaje hasta la hacienda fue silencioso al principio. El caballo marcaba el compás. El susurro de la tela y el olor a tierra mojada llenaban el espacio. A los lados del camino, algunas personas los notaban y comentaban en voz baja. Había curiosidad y especulación, como siempre ocurre cuando la vida de alguien atraviesa la rutina. Beatriz observaba el paisaje con ojos que, meses antes, habrían visto solo lugares para sembrar y cosechar. Ahora cada detalle era un nuevo mapa de posibles peligros y refugios. Sintió vergüenza y alivio en dosis que se alternaban sin aviso. Vergüenza por el cuerpo que aceptaba ayuda. Alivio por no tener que contar pasos ni buscar refugio al borde del camino. Al llegar a la casa grande, las paredes y los muebles contaban una historia de estabilidad que era a la vez tentadora e intimidante. Vicente habló poco con los criados. Preparó una habitación para ellas con la misma eficacia con la que se tratan los negocios. Directo, sin espectáculo. Beatriz recordaba el hambre, el desgaste, las miradas que la empujaron lejos de su propia familia, y se prometió a sí misma, en silencio, que haría todo lo necesario para que aquella niña nunca supiera el sabor de la calle. La ansiedad dio lugar a un enfoque duro. Sobrevivir significaba ahora aprender las reglas de ese nuevo mundo sin perder la dignidad que aún le quedaba. Beatriz entró en la habitación con la niña en brazos y sintió por primera vez, de manera concreta, el peso del cambio. No era solo un techo distinto, era un lugar donde los gestos tenían reglas que todavía no conocía. Cerró la puerta despacio, como quien no quiere despertar la memoria de lo que quedó en la carretera, y se sentó al borde de la cama improvisada, sintiendo el olor a limpio que le hacía recordar otras vidas que no eran la suya. Miró a la hija y estudió los rasgos infantiles, como si pudiera leer en ellos un guión de futuro que necesitaba proteger a cualquier precio. Pensó en cómo enseñarle a la niña a sonreír sin vergüenza, a andar sin miedo, cómo coser un trozo de normalidad donde solo había desamparo. Mientras tanto, Vicente caminaba por el pasillo con pasos calculados, intentando entender cómo integrar aquella presencia tan extraña en la rutina de su casa. No era un hombre de muchas demostraciones. El dolor con que convivía lo había vuelto económico en palabras y generoso en acciones prácticas. Y fue esa generosidad dura y directa la que garantizó agua, un baño y un plato de comida caliente aquella tarde. Beatriz aceptó el alimento con las manos temblorosas y tragó cada cucharada como quien sostiene una promesa frágil. En esos minutos simples volvió a evaluar al hombre, su voz baja, la forma de acomodarse el cuello y la lentitud con
que sonreía. Todo apuntaba a alguien capaz de sostener un acuerdo, pero no de llenar vacíos. Decidió que, si iba a aceptar esa vida, mantendría la claridad sobre sus límites, protegería a la hija y lucharía para que la nueva casa no devorase por completo su autonomía. El primer choque práctico llegó al intentar organizar lo que les pertenecía. Pocas ropas, un atillo remendado, un paño de cocina que guardaba como tesoro, dentro de un armario que parecía tener certezas lácteas. Beatriz separó cada prenda como quien repasa recuerdos. La pequeña camisa con manchas de tierra que recordaba una tarde feliz. El calcetín remendado que traía el olor de la casa de su madre. Cada objeto elegido parecía confirmar que parte de su vida había quedado en la carretera, pero que otra parte aún podía reconstruirse con cuidado y coraje. Mientras ordenaba, Vicente apareció en el umbral y ofreció ayuda sin pedir permiso. Fue un gesto simple, casi automático, que delataba un deseo profundo de ser útil. No. Hablaron mucho. No había prisa por sellar palabras bonitas, pero intercambiaban miradas que intentaban medir qué esperaba cada uno de aquello hacia adelante. Beatriz percibió que aceptar ese matrimonio inmediato no la convertiría en alguien sumisa por la fuerza, pero que exigiría de ella vigilancia, cintura y una voluntad de hierro para preservar su modo de ser. Todo ese día se transformó en cálculo práctico. Cómo dormir tranquila, cómo impedir que la niña sintiera humillación, cómo rechazar sonrisas que la hicieran parecer agradecida por algo que le costaba en libertad. Al caer la tarde, al oír el sonido lejano de pájaros volviendo a las ramas, tuvo un instante de silencio donde resignación y esperanza se encontraron. No en armonía, sino en tregua. Al anochecer, la casa quedó más callada de lo que Beatriz imaginaba que sería. El silencio parecía demasiado grande, casi intimidante, como si cada pared guardara historias que no serían dichas. Acomodó a la niña para dormir y se quedó observando el pecho pequeño subir y bajar en un ritmo que traía una sensación inesperada de paz. Fue en ese instante cuando el impacto real del día se hizo sentir. Horas antes estaba caída al borde de la carretera. Ahora estaba bajo un techo que, aunque extraño, era firme. Pero la seguridad no borraba la confusión. Era como si el cuerpo se hubiera detenido, pero la mente siguiera corriendo sin freno. Beatriz pensó otra vez en la propuesta de Vicente, analizando cada detalle. Su urgencia, la mirada pesada de quien intentaba levantarse a través de ella y la responsabilidad que eso conllevaba. No quería ser la muleta emocional de nadie, pero sabía que debía manejar ese acuerdo con cuidado y fuerza. Mientras intentaba ordenar esos pensamientos, el olor de la comida que quedaba en la cocina le recordó que por primera vez en días no dormiría con el estómago vacío. Ese contraste entre el alivio físico y la tensión psicológica dejó a Beatriz despierta, sentada al borde de la cama, tratando de entender qué vendría después de aquel inicio tan abrupto. Vicente, por su parte, caminaba por la casa como quien revisita un lugar por primera vez. Aunque viviera allí desde hace años, todo parecía adquirir otro significado con la presencia de Beatriz y la niña. Entró en la habitación donde su esposa solía guardar sus enseres y miró el vacío con una mezcla de culpa y resignación. No quería que esa nueva etapa pareciera una sustitución, y eso le molestaba más de lo que admitía. La muerte del hijo aún lo presionaba en los hombros. A veces sentía que cada paso lo daba cargando un peso invisible. Pero algo en aquella mujer frágil y determinada reavivó en él una necesidad antigua de cuidar, de reconstruir algo que diera sentido a los días.
Vicente no estaba enamorado, ni lo intentaba. Era un hombre roto intentando recomponer piezas que nunca volvían al sitio correcto, y sin saberlo, esa honestidad en su manera de ser era justamente lo que dejaba a Beatriz menos aterrada. Él no fingía nada, no prometía lo que no podía dar. En aquel mismo pasillo silencioso, respiró hondo y percibió que, le gustara o no, su vida acababa de cambiar. A la mañana siguiente, Beatriz despertó antes del sol, por un impulso automático de quien vivió demasiado tiempo sin garantías. La habitación aún estaba en penumbra, solo la luz azulada filtrándose por las rendijas de la ventana, pero ya sentía el peso del día empezando en el pecho. La niña dormía con la carita hundida en la manta suave, y Beatriz permaneció unos segundos intentando absorber esa imagen simple que hacía poco parecía imposible. Pero junto al alivio vino el miedo. ¿Cómo sería vivir allí? ¿Cómo equilibrar gratitud y límites? Se levantó despacio, lavó la cara con el agua fría de la palangana y sintió una extrañeza. Era la primera vez en mucho tiempo que se veía en el espejo sin verse como una fugitiva. Aún así, el reflejo mostraba más cansancio que edad. Arregló el cabello, respiró hondo y decidió que no podía permitir que la fragilidad de ese inicio definiera su lugar en la casa. Necesitaba afirmarse sin parecer sumisa, y debía hacerlo con cuidado para asegurar que la hija creciera con dignidad. Mientras se vestía, oyó pasos en el pasillo, y el corazón se le aceleró. No por miedo al hombre, sino por la incertidumbre de lo que esa nueva convivencia requeriría de ella. Vicente apareció en la puerta poco después, discreto, como quien no quiere invadir territorio ajeno. Sus ojos delataban que tampoco había dormido bien. Parecía que la mente le había dado vueltas toda la noche intentando encajar todo lo ocurrido. Solo preguntó si necesitaba algo, con un tono seco, pero sincero, sin ninguna intención oculta. Beatriz percibió que ese gesto directo, casi áspero por lo simple, aliviaba el aire, porque él no pretendía adornar nada. Bajaron a la cocina con pasos algo desajustados, cada uno intentando entender el ritmo del otro. La cocinera, una señora de expresión firme, miró a Beatriz con una mezcla de curiosidad y respeto contenido, como quien reconoce el sufrimiento a distancia. La mesa ya estaba puesta, pero Vicente solo tocó el café después de ver a Beatriz sentarse, como si quisiera mostrar alguna forma de consideración, aún sin saber cómo expresarla. Ella agradeció en voz baja y sintió el aroma caliente subir, trayendo una sensación casi dolorosa de consuelo. Mientras comían, el silencio entre ellos no resultaba incómodo. Era un espacio donde ambos intentaban aprender a existir de nuevo. Beatriz observaba la cocina mientras comía, intentando entender cómo funcionaba ese lugar nuevo, como si descifrara un territorio donde cada detalle podía importar. La madera oscura de los armarios, el suave rumor de los utensilios, el aroma del café recién hecho, todo tenía una estabilidad que ella no conocía desde hacía meses. Pero aún frente a ese escenario más seguro, una parte de ella permanecía alerta, como si cualquier movimiento brusco pudiera desestabilizarlo todo otra vez. Notaba los gestos de Vicente, la forma en que sujetaba la taza con cierta rigidez, como si hubiera olvidado relajarse, la manera cuidadosa con que intentaba no invadir su espacio. No había afecto explícito, ni expectativa de cercanía inmediata, y eso la dejaba paradójicamente más tranquila. Beatriz sabía reconocer cuando alguien tenía intenciones ocultas, y allí no había seducción disfrazada ni promesa vacía, solo un acuerdo difícil, sostenido por su desesperación y la soledad de él. Aún así,
El peso de ese pacto flotaba sobre la mesa como recordatorio de que nada sería simple. Respiró hondo y antes de terminar el café, sintió crecer en su interior una firmeza. Si era allí donde viviría, tendría que construir algún tipo de camino verdadero. Después del café, Vicente la guió por el exterior de la hacienda para mostrarle dónde estaban las cosas principales. El paisaje abierto, con olor a hierba mezclado con tierra húmeda, hizo que Beatriz recordara partes de la infancia que había intentado sepultar para no dolor. El sol de la mañana era aún suave, y la brisa le pegaba en la cara como una invitación a respirar por primera vez en mucho tiempo. Vicente explicaba de forma objetiva dónde estaba el pozo, el galpón y el patio donde cuidaban a los animales. Beatriz prestaba atención, tratando de memorizar todo, no por obligación, sino porque necesitaba ubicarse, crear algún sentido de pertenencia en ese espacio enorme. A cada paso percibía más la estructura sólida que sustentaba la vida de ese hombre, y también detectaba los huecos dejados por sus pérdidas, objetos demasiado quietos, rincones vacíos, una tristeza silenciosa que parecía haberse impregnado en la madera de la casa. Aunque no lo dijera, para ella era claro que Vicente buscaba en esa convivencia no solo compañía, sino un motivo para volver a empezar. Y eso, de algún modo, la hacía más consciente de la responsabilidad que ambos cargaban, sin haberlo pedido ninguno de los dos. Beatriz caminaba despacio, observando cada detalle, como si necesitara decorar un mapa emocional antes que el espacio físico. El gran galpón, con olor a heno y herramientas, recordaba el tipo de lugar que evitaba cuando era niña, siempre lleno de hombres hablando alto, riéndose de cosas que ella no entendía. Pero allí, en ese momento, el ambiente parecía distinto, casi sosegado, como si aguardara a ver cuál sería el papel de aquella mujer recién llegada. Beatriz sintió un frío en el estómago al percibir que, a pesar de haber encontrado refugio, todo seguía muy incierto. Quería asegurarse de no ser vista solo como alguien que necesitaba ser salvada, pero tampoco podía darse el lujo de confrontar o imponer algo de entrada. Era un equilibrio difícil, mostrar que sabía desenvolverse sin provocar extrañeza, preservar su dignidad sin parecer ingrata. Cada movimiento, cada palabra, parecía exigir cálculo, y mientras caminaba, sosteniendo a la hija en brazos, sintió una urgencia interna por construir allí una nueva identidad, una que no arrastrara el peso del rechazo que sufrió en el pueblo. Vicente observaba a Beatriz con atención silenciosa. Percibía su manera contenida, la mirada rápida que analizaba todo, y eso le recordó las primeras semanas después de perder al hijo, cuando cualquier gesto parecía un riesgo y todo debía medirse. Por muy diferentes que fueran, reconocía en esa mirada un dolor que conocía bien, el dolor de intentar sobrevivir cuando el mundo parece haber dado la espalda. Vicente no pretendía moldearla a ningún estándar, solo deseaba que encontrara algún tipo de seguridad dentro de una casa que hasta entonces solo albergaba sombras. Cuando ella preguntó tímidamente dónde podría lavar la ropa de la niña, respondió con la simplicidad de quien no quiere complicar nada. Mostró la pila, el tendedero, y dijo que podía hacerlo como mejor le pareciera. Beatriz agradeció en voz baja, casi sin mirarlo, pero la sinceridad del gesto alivió un poco la tensión entre ambos. Era apenas el inicio, pero en ese instante ambos entendieron, cada uno a su manera, que la convivencia no se impone, se construye poco a poco en los pequeños detalles.
Beatriz dejó a la niña en el suelo por un momento y la dejó explorar el patio con pasos aún inciertos. El suave ruido de las gallinas, el viento que movía las hojas y la luz clara de la mañana creaban un escenario simple, pero cargado de una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho. La pequeña reía bajito al intentar coger un palito, y ese sonido conmovió profundamente a Beatriz, como si le recordara que aún existía cierta ligereza posible, incluso después de todo. Se agachó para ayudar a la hija a equilibrarse, sintiendo la textura húmeda de la tierra en la palma de la mano, y percibió que en ese acto había algo casi simbólico. Ella también estaba intentando volver a equilibrarse. Vicente miraba desde lejos, manteniendo una distancia respetuosa, observando cómo Beatriz se movía, siempre con cuidado, siempre lista para reaccionar. Si alguien juzgaba o invadía su espacio, reconocía ese instinto defensivo. Era el mismo que lo acompañó por meses tras perderlo todo. Ver a la niña sonreír le produjo una sensación doble, un calor discreto en el pecho y un miedo silencioso de apegarse demasiado rápido. Sin embargo, en ese pequeño rincón del patio, algo comenzaba a reorganizarse dentro de él, como si la presencia de esa criatura activara recuerdos que creía haber perdido para siempre. Cuando volvieron adentro, Beatriz llevaba a la niña en brazos e intentaba ocultar el cansancio que empezaba a pesar. El día anterior había sido demasiado largo para el cuerpo y los nervios, y ahora, a salvo, sentía el impacto del desgaste cayendo sobre ella como un peso inevitable. Vicente lo percibió, y sin grandes discursos le ofreció que descansara un rato mientras él resolvía asuntos en la propiedad. Dudó, parte por orgullo, parte por desconfianza, pero acabó aceptando porque sabía que necesitaba recuperar fuerzas para enfrentar lo que vendría. La habitación estaba silenciosa cuando entró, y por primera vez Beatriz sintió que podía acostarse sin miedo a ser expulsada, juzgada o despertada bruscamente. La niña se quedó dormida rápido, abrazada a su cuello, y ese contacto trajo una calma casi física. Tendida, Beatriz se permitió pensar en todo lo que dejó atrás. El pueblo, las miradas, las palabras duras, la sensación de no valer. Y comprendió que, aunque esa nueva vida había empezado de manera abrupta y extraña, allí había una oportunidad real de recomenzar, no fácil, no cómoda, pero posible. Esa posibilidad, aunque pequeña, le permitió finalmente cerrar los ojos. Cuando Beatriz despertó, ya era entrada la tarde, y la luz entraba por la habitación con un brillo cálido que hacía el aire parecer más ligero. Se incorporó despacio, aún sintiendo el cuerpo algo pesado, como si parte de ella hubiera quedado atrapada en ese sueño profundo que no había tenido en días. La niña dormía extendida a su lado, tranquila, con la respiración calmada que siempre le recordaba a Beatriz por qué seguía adelante. Durante unos minutos la observó, intentando asimilar que ahora tenían un techo fijo sobre ambas. Algo sencillo, pero que para ella sonaba a lujo. Se levantó en silencio, pasó agua en la cara y arregló el cabello con las manos, intentando recuperar un poco de la postura antes de salir de la habitación. En el pasillo, el aire olía a jabón y madera cálida, y eso le dio una sensación inesperada de familiaridad, como si aquella casa pudiera algún día dejar de ser extraña. Anduvo despacio, todavía insegura sobre cuál sería su lugar allí, pero decidida a no parecer una intrusa. Era un comienzo, y sabía que no debía permitir que el miedo al rechazo fuera mayor que la posibilidad de construir algo nuevo. Vicente estaba en la baranda cuando la vio salir y se levantó con un gesto simple, sin prisa, pero atento.
Notó que parecía más descansada, aunque aún hubiera en su mirada ese reflejo de quien duerme con la mitad de la mente despierta, lista para reaccionar. Sin querer presionar, solo preguntó si había recuperado algo de fuerzas, y Beatriz contestó con un leve gesto de asentimiento. La conversación fue mínima, pero cargada de un tipo de respeto silencioso, como si ambos supieran que cualquier intimidad necesitaría nacer despacio. Vicente ofreció enseñarle las habitaciones que faltaban en la casa, no como quien exhibe riqueza, sino como quien intenta repartir lo que tiene de forma práctica y justa. Beatriz aceptó porque sabía que tarde o temprano tendría que familiarizarse con todo y porque veía en su actitud la intención genuina de facilitar su adaptación. Mientras caminaban por los pasillos, percibía la ausencia de adornos y el exceso de funcionalidad. Todo allí parecía haberse mantenido solo para seguir existiendo, no para ser vivido. Y esa constatación, de un modo extraño, la hizo sentir menos vergüenza de estar allí, como si esa casa también intentara recomenzar junto con ellos. Llegaron al antiguo cuarto del hijo, y Vicente se detuvo en la puerta como quien revisita un lugar que duele incluso tras mucho tiempo. Beatriz notó la sutileza de su rigidez en el hombro, la respiración breve, casi contenida, y comprendió que esa pieza no era solo un espacio, era una memoria abierta. El cuarto estaba exactamente como había quedado. La cama hecha con cuidado antiguo, algunos juguetes apilados en un rincón y una camisetita infantil doblada sobre la silla. No era un escenario preparado para mostrar a nadie. Era un fragmento congelado de la vida que Vicente no había tenido valor de alterar. No explicó nada, solo mantenía la mirada fija en algún punto indefinido, como quien guarda sus emociones para que no se desborden. Beatriz sintió un incómodo respeto. Allí había demasiado dolor para cualquier comentario. Bajó la vista, apretó el hatillo con más fuerza y decidió que no entraría. Vicente lo percibió y, como cierto agradecimiento silencioso, cerró la puerta despacio. Como quien cuida algo frágil, en ese gesto simple, Beatriz vio un rasgo profundo de su alma. Alguien que hacía lo máximo para no dejar que el pasado devorara el presente. Continuaron caminando y llegaron a la pequeña sala de costura junto a la despensa. Era una habitación sencilla, con una mesa de madera, algunas bobinas antiguas y una máquina parada, cubierta con un paño para que no cogiera polvo. Beatriz tocó el paño con la punta de los dedos, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido. Era lo primero en esa casa que parecía unir su pasado con su presente. Vicente notó el brillo contenido en su mirada y preguntó, casi sin solvencia, si sabía coser. Ella respondió con un asentimiento tímido, recordando las horas que pasaba remendando ropa en el pueblo para juntar algo de dinero antes de que todo se viniera abajo. Vicente entonces dijo que la sala había estado sin uso durante años y que podría ocuparla si quería. Sin cobrar, sin expectativa. Fue un gesto pequeño, pero para Beatriz significó más de lo que él imaginaba. Por primera vez, desde que llegó, sintió que podía tener un espacio propio, donde sus habilidades aún tenían valor. Un lugar que no dependía solo de la caridad o del acuerdo entre ellos, sino de algo que ella sabía hacer con sus manos. Y eso encendió en ella una chispa discreta de pertenencia, aún tímida, pero real. Beatriz volvió a la cocina con la sensación de que algo dentro de ella se había reorganizado, aunque de forma sutil. La visión de la sala de costura removió emociones que no sabía que aún vivían, una especie de recuerdo de que tenía valor antes de que todo se derrumbara.
La cocinera, al ver que Beatriz estaba más tranquila, le ofreció un plato sencillo de arroz y frijoles, y el gesto, pese a su cotidianidad, fue recibido como una señal de acogida. Beatriz agradeció con una sonrisa tímida y comió despacio, saboreando como quien disfruta un regreso a la normalidad. Mientras masticaba, pensó en cuánto esa casa parecía llena de espacios silenciosos esperando a ser ocupados, y en cuanto eso también reflejaba su vida en ese momento. No se trataba solo de adaptación, era construir algo nuevo, aunque aún no supiera exactamente qué. Cuando terminó de comer, se secó las manos en el delantal improvisado y respiró hondo, como quien se prepara para asumir un nuevo tipo de presencia allí. Era el primer momento desde que llegó en que no se sentía solo una superviviente. Seguía frágil, pero ya había un comienzo de firmeza surgiendo en su pecho. Fuera, Vicente conversaba con uno de los empleados sobre problemas en la cerca, pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Beatriz frente a la máquina de coser. No era curiosidad ni expectativa, era un alivio extraño, como si por fin hubiera algo en la casa que remitiera a la vida y no solo a los recuerdos que lo perseguían. Percibió, sin admitírselos en voz alta, que ver a Beatriz encontrando un espacio propio hacía la situación menos pesada, menos desigual. Era diferente de acogerla solo por compasión. Ahora ella traía algo que encajaba en su rutina, aunque fuera solo el sonido lejano de una aguja atravesando la tela. Vicente sabía que muchas cosas seguían sin definirse, incluido lo que ese matrimonio representaría con el tiempo. Pero, por primera vez desde la propuesta, sintió que tal vez había hecho algo correcto, no por heroísmo ni por necesidad emocional, sino porque estaba ofreciendo condiciones reales para que ella construyera un trozo de vida allí. Y ese pensamiento le trajo un pequeño alivio que no sentía desde hacía mucho. Beatriz pasó la tarde observando la casa con más atención, ahora con una mirada menos asustada y algo más curiosa. Percibió cómo los muebles eran antiguos pero bien cuidados y cómo cada rincón parecía cargar una historia que nadie allí tenía el coraje de contar. Aún así, había algo reconfortante en la organización sencilla del lugar. Todo tenía función, todo tenía propósito, nada parecía estar allí solo por apariencia. Eso le recordó a su vida anterior, cuando cada objeto también tenía que justificar su existencia, fuera un plato, una manta o un trozo de hilo. Mientras caminaba, sentía aumentar el peso de la responsabilidad. Ahora, además de sobrevivir, tenía que aprender a convivir, a ocupar el espacio sin miedo a ser una molestia. Era una tarea delicada, casi como coser una tela muy fina que se rasga con facilidad si la fuerzas demasiado. A cada paso reforzaba mentalmente la promesa que se hizo en la carretera. Asegurar que su hija nunca volviera a probar el sabor del rechazo. Y de algún modo, ese ambiente silencioso y estable parecía darle una oportunidad real de cumplir esa promesa, aunque aún quedara mucha incertidumbre por delante. Mientras tanto, Vicente terminaba sus obligaciones en la hacienda, pero su mente seguía inquieta, como buscando un punto de equilibrio que no llegaba. Era un hombre acostumbrado a mandar, decidir y resolver problemas sin vacilación, pero la situación con Beatriz exigía algo completamente distinto. No se trataba de autoridad ni de dominio, se trataba de cuidado, de medir las palabras y respetar límites sin sobrepasarlos. Reconocía que ella estaba allí por necesidad extrema, no por voluntad, y eso despertaba en él una cautela que hacía años no practicaba. Vicente sentía que debía demostrar, no con discursos, sino con acciones,
que ella y la niña podrían tener paz bajo ese techo. Era extraño para él, casi incómodo, tener que lidiar con emociones después de tanto tiempo evitando cualquier acercamiento humano profundo. Pero su presencia removía la rigidez de la casa, quebrando la coraza que él mismo había construido para sobrevivir a su propia tragedia. Y, mientras cerraba el galpón, percibió que por primera vez en años no temía regresar a casa al caer la noche. Al principio de la noche, Beatriz decidió lavar algunas ropas de la niña en la pila, más por necesidad que por obligación. El movimiento repetitivo de frotar la tela, escuchar el agua caer y sentir el olor del jabón le trajo una sensación inesperada de familiaridad. Era como si ese pequeño acto la anclara en algo suyo, algo que no dependía de la aprobación de nadie. Mientras lavaba, pensó en cómo cada día en el pueblo había sido una lucha constante por ser vista como alguien capaz y no como un error ambulante. Allí, por lo menos por ahora, nadie la vigilaba con reproche. Y eso creó una pequeña grieta de alivio. La niña, sentada sobre una caja al lado, jugaba con un trozo de madera, como si fuera un juguete valioso, riendo en intervalos que calentaban el corazón de Beatriz. Sabía que esa calma podía ser frágil, que todo podía cambiar en cualquier momento, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía que estaba a punto de ser descartada. Ese pensamiento la hizo respirar hondo, dejando que un hilo de esperanza se instalara sin pedir permiso. Vicente apareció poco después, trayendo un cubo de agua para facilitar la tarea. No dijo nada extraordinario. Simplemente dejó el cubo junto a ella y comentó con la simplicidad de siempre que el agua del pozo estaba fresca a esa hora. Beatriz, aún desconfiada, agradeció con un leve gesto, pero en el fondo reconoció el acto como otro intento suyo de hacer la convivencia más liviana. Lo observó alejarse hacia el galpón, caminando con ese modo silencioso de quien piensa demasiado y habla poco. Vicente no quería sobrecargarla ni hacerla sentir que debía compensar el abrigo con gestos exagerados. Para él, el equilibrio vendría si cada uno pudiera ocupar su espacio sin miedo, y eso incluía dejarla trabajar en la pila sin interferir más de lo necesario. Cuando terminó de lavar, colgó las pequeñas prendas en el tendedero y sintió un orgullo discreto por estar haciendo algo útil allí. Era poco, pero era un comienzo concreto, algo que le devolvía un hilo de identidad. Beatriz volvió a la casa con la niña en brazos, sintiéndose más cansada de lo que esperaba, pero con la mente un poco más firme. La casa estaba iluminada por lamparillas, y la luz amarillenta creaba sombras suaves que hacían todo parecer más humano, menos imponente. Entró despacio, como quien pide permiso al cruzar la puerta, aunque sabía que ahora ese lugar también era su hogar, por lo menos oficialmente. La cocinera dejó un plato reservado para ella sobre la estufa, y el gesto simple hizo que sintiera una punzada de gratitud discreta, del tipo que no pesa ni exige retorno. Se sentó a la mesa y comió sin prisa, observando cada rincón. La niña jugaba con la madera traída del patio. Era curioso cómo, aun con la extrañeza de esa nueva vida, había allí un silencio acogedor que no la empujaba fuera. Por primera vez desde que entró, Beatriz se sorprendió imaginando cómo sería el día siguiente, no con miedo, sino con una cautela mezclada con curiosidad. Poco a poco notó que empezaba a respirar de manera distinta, menos urgente, menos defensiva. Mientras tanto, Vicente permanecía en la baranda, apoyado en el marco de la puerta, observando la noche caer sobre la hacienda.
La oscuridad era cortada solo por el sonido de los insectos y el viento que movía los árboles, creando un escenario que conocía bien, pero que ese día parecía menos pesado. Pensaba en Beatriz y en la niña, pero no con la ansiedad de quien espera algo de ellas. Era más una reflexión sobre cómo todo había cambiado sin que lo planeara. Había un miedo discreto, el temor a que ella se sintiera atrapada, a que guardara resentimiento, a que la convivencia se convirtiera en otra fuente de dolor para ambos, pero al mismo tiempo sentía que había hecho lo correcto al sacarlas de la carretera, aunque el camino por delante fuera aún de ajustes. Vicente respiró hondo, intentando soltar la tensión que cargaba desde el día en que perdió a su familia, y por primera vez en años logró sentir que había algo más allá del dolor. No alegría, no esperanza plena, pero un alivio silencioso, como si la vida abriera una rendija de luz en medio de la oscuridad. Y con ese pensamiento, entró en la casa despacio, consciente de que a partir de ese día ya no estaba completamente solo. Beatriz llevó a la niña al cuarto y empezó a acomodarla para dormir, intentando mantener una rutina mínima que les diera seguridad a ambas. Improvisó una pequeña cama en una esquina, usando las ropas más suaves que tenía, y se quedó observando a la hija acurrucarse con un suspiro cansado. La habitación todavía parecía demasiado grande para las dos, pero poco a poco dejó de asustarla y empezó a tener aire de refugio. Beatriz se sentó al borde de la cama grande y finalmente dejó caer los hombros, sintiendo el impacto de todo lo ocurrido desde la mañana anterior. Era extraño pensar que si Vicente no hubiera aparecido, probablemente estaría caída en la carretera, quizás sin fuerzas, ni siquiera para pedir ayuda. Ese pensamiento trajo un sabor amargo, pero también una gratitud incómoda. La vida le había ofrecido una oportunidad improbable, y sabía que no podía desperdiciarla. Aún así, había miedo. Miedo a acostumbrarse demasiado rápido, miedo a perder lo poco que estaba ganando, miedo a repetir historias que conocía bien. Sin embargo, en ese instante en que la niña respiraba tranquila a su lado, ese miedo parecía un poco menos amenazador. Poco después, Vicente tocó suavemente la puerta solo para avisar que dejaría una lamparilla encendida en el pasillo por si necesitaba caminar durante la noche. No entró, no insistió, simplemente dijo la frase en un tono práctico y respetuoso, como alguien que intenta hacer lo mínimo para no causar incomodidad. Beatriz respondió con un «Está bien, gracias», casi susurrado, y percibió que ese tipo de cuidado, sencillo, sin exigencias, era algo que no estaba acostumbrada a recibir. Después de que él se alejó, pensó en cómo dos desconocidos, cada uno roto a su manera, podrían construir una convivencia posible. No era amor, ni parecía que se transformaría en eso rápido, pero había un tipo de humanidad que no encontraba desde antes de ser expulsada del pueblo. Apoyó la espalda en la pared y observó la lamparilla mecerse levemente en el pasillo, como si marcara un nuevo territorio emocional que aún se estaba dibujando. Sintió que, aún sin saber qué vendría en los próximos días, estaba dispuesta a intentar, no por obligación, sino porque necesitaba creer que merecía más de lo que había vivido hasta entonces. Y con ese pensamiento cerró los ojos despacio, dejando que el silencio de la casa finalmente acomodara un poco de paz en su interior. Durante la madrugada, Beatriz se despertó asustada por un ruido distante, algo como un chirrido venido del patio o del galpón. Por un segundo, su cuerpo reaccionó como en la carretera, el corazón acelerado,
La respiración corta, esa sensación de tener que levantarse y proteger a la hija de inmediato. Pero al abrir los ojos y ver la habitación iluminada por la luz tenue de la lamparilla del pasillo, recordó dónde estaba. Aún así, se levantó despacio, comprobando que la niña continuaba durmiendo tranquila y caminó hasta la puerta con pasos ligeros. Cuando abrió solo un poco, vio a Vicente allí fuera, atravesando el pasillo con un farol en la mano, el rostro concentrado pero no alarmado. Él notó que ella lo observaba e hizo un gesto rápido con la cabeza, indicando que estaba todo bien, probablemente algún animal suelto o una puerta mal cerrada. Fue un momento simple, pero significativo. Beatriz comprendió que no tenía que resolverlo todo sola, y eso era demasiado nuevo para resultarle natural. Cerró la puerta despacio, apoyó la frente en la madera y respiró hondo, intentando enseñar a su propio cuerpo que ahora había seguridad. Al volver a la cama, le costó relajarse. No porque temiera a Vicente, sino porque el hábito de vivir en alerta no desaparece de la noche a la mañana. Quedó mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, y percibió que ese espacio, grande, silencioso, lleno de recuerdos que no eran suyos, poco a poco se volvía familiar. Pensó en la carretera, en el polvo, en el sol quemándole la piel, en la desesperación de no saber dónde pedir ayuda. Pensó también en el momento en que Vicente apareció y sin promesas románticas ni discursos salvadores, simplemente ofreció una salida concreta, por brusca y extraña que fuera. El recuerdo de ese instante, ahora visto desde lejos, parecía menos amenazador y más un punto de inflexión que jamás habría previsto. No era gratitud ciega, era solo la conciencia de que ciertas vidas cambian por detalles decisivos. Con ese pensamiento, acercó a la niña, sintió el calor de su cuerpecito y finalmente logró dormirse otra vez. No profundamente, pero con una tranquilidad mucho mayor que la que tenía hace poco. Cuando amaneció, Beatriz se despertó antes que la niña y pasó unos instantes solo escuchando los ruidos de la casa despertando. A diferencia de la noche anterior, su cuerpo ya no estaba tan tenso. Había un cansancio acumulado, pero también una calma extraña, como si hubiera dado un pequeño paso dentro de ese nuevo territorio emocional. Se levantó despacio, arregló a la hija aún dormida y abrió un poco la ventana, dejando entrar el aire fresco. El paisaje afuera parecía más amplio que el día anterior. Los campos largos, el brillo húmedo de la hierba y el movimiento lento de los animales daban una sensación de continuidad que no veía desde hacía mucho. Beatriz apoyó las manos en la madera de la ventana y sintió la textura fría contra la piel, recordando cómo en la carretera cada amanecer era una amenaza. Allí, aún sin garantías, parecía menos hostil. Percibir eso le produjo una mezcla de alivio y miedo. Alivio por ya no estar huyendo, miedo a confiar demasiado pronto. Pero al ver a la hija dormir con el rostro relajado, supo que debía insistir en ese comienzo, aunque titubeante. Era por ella, por esa niña que no entendía nada todavía, pero que lo llevaba todo. Al bajar a la cocina, encontró a Vicente apoyado en la pila, comiendo algo sencillo antes de salir a las labores del día. Levantó la mirada y, aunque no sonreía mucho, había algo menos rígido en su expresión, como si la presencia de ella ya no le supusiera un choque, sino parte de una rutina que comenzaba a formarse. Beatriz lo saludó con un gesto tímido, y él respondió en el mismo tono, respetando su espacio sin parecer distante. La cocinera sirvió café y dejó el ambiente acogedor, como quien entiende la fragilidad del inicio de una convivencia. Mientras comía, Beatriz observaba a Vicente con más
Atención, la manera disciplinada de organizar las cosas, cómo pensaba antes de hablar, y sobre todo ese esfuerzo discreto por no ponerla incómoda. Eso no borraba que aún se sintiera fuera de lugar, pero mitigaba algo la extrañeza. Vicente comentó que tendría que ocuparse del lado más lejano de la hacienda y que, si necesitaba algo, la cocinera podría ayudarla. Fue un aviso simple, pero Beatriz lo interpretó como otra muestra de respeto. No la dejaría desamparada, pero tampoco la acosaría con presencia excesiva, y ese equilibrio, aunque inicial, le brindó una pequeña sensación de seguridad que no sabía que podía sentir allí. Con Vicente ocupado en la parte más alejada de la hacienda, la casa quedó silenciosa de un modo distinto. No ese silencio pesado de la primera noche, sino uno funcional que permitía a Beatriz moverse sin sentir que la observaban. Decidió aprovechar la mañana para ordenar la habitación con más cuidado, doblando las pocas ropas que tenía y separando lo que necesitaba lavar luego. Mientras organizaba todo, la niña jugaba con un trozo de tela colorida, arrastrándolo por el suelo como si fuera un tesoro. Beatriz observó la escena y sintió una mezcla de ternura y tristeza. Ternura por la inocencia de la hija, tristeza por saber cuánto ya había visto y sentido sin comprender. Terminó la ordenación. Abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco, y notó que el cuarto poco a poco empezaba a mostrar vestigios de su presencia, aún discretos, pero reales. Era como si cada objeto en su lugar dijera, «Te estás quedando, al menos por ahora». Esa sensación, aunque pequeña, ayudaba a consolidar un poco el terreno que aún intentaba construir. Con la niña en brazos, Beatriz decidió dirigirse a la sala de costura, sintiendo que ese lugar podría ser un ancla importante para sus días. En la sala de costura, la luz de la mañana iluminaba la máquina y la mesa de madera, creando sombras suaves que daban al ambiente un aire de trabajo y acogida. Beatriz colocó a la niña en un rincón seguro con algunos retales y retomó lo que había empezado el día anterior. Con cada puntada, la máquina parecía responder con un ritmo constante que calmaba su mente, como si ese sonido le dijera que, durante unos minutos, no tenía que preocuparse por el pasado ni por el futuro. Coser no era solo una habilidad. Era una forma de recuperar el control sobre partes de la vida que se le habían escapado de las manos. Mientras trabajaba, pensaba en el pueblo, en la carretera, en 1909, los días en que coser era solo un modo de sobrevivir. Ahora, aunque la supervivencia seguía siendo central, había una diferencia importante. Allí podía coser sin sentir que luchaba contra el mundo entero. Era casi como reconstruirse en pequeños trozos de hilo y tela, una puntada a la vez. Y aunque el camino fuera largo, ese simple gesto le daba una sensación de continuidad que no sentía desde hacía meses. Beatriz siguió cosiendo un rato más, ajustando remiendos y probando puntadas distintas, hasta que sintió la necesidad de hacer una pausa. La niña ya parecía impaciente, moviendo las piernas y llamando a la madre con esos gorgojeos cortos que solo los niños pequeños hacen. La tomó en brazos, sintió el calor del cuerpo pegado al pecho y comprendió que quizá era hora de salir a respirar al exterior. Caminó hacia el patio con pasos tranquilos, sintiendo el sol calentar el rostro y la brisa desordenar algunos mechones de su cabello. La niña, al ver el espacio abierto, se animó inmediatamente, queriendo bajar a explorar la tierra. Beatriz la dejó en el suelo, pero permaneció cerca, observando cada movimiento con ese instinto protector que nunca descansa. Mientras la niña jugaba con una piedra y un palito, Beatriz miró alrededor
y sintió una extraña sensación de pertenencia. No total, no definitiva, pero un inicio. Era la primera vez que se permitía pensar que quizá podría, con el tiempo, encontrar pequeños pedazos de paz allí. La cocinera apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal, y preguntó si Beatriz necesitaba algo. El tono no era invasivo ni desconfiado. Era el tipo de pregunta simple que nace del convivir, no de la obligación. Beatriz respondió que estaba bien, agradeció, y comentó casi sin darse cuenta que la niña parecía disfrutar mucho del patio. La cocinera rió bajo y dijo que muchas niñas allí crecían corriendo entre los árboles y las gallinas, y que aquella pequeña tendría espacio de sobra para jugar cuando creciera. Esas palabras tocaron profundamente a Beatriz, porque nunca había imaginado que su hija pudiera crecer en un lugar tan amplio, tan distinto del pueblo estrecho donde le negaron todo. Miró a la niña que intentaba encajar piedritas y sintió una esperanza discreta, como un hilo suelto que por fin se atrevía a tirar. La cocinera se despidió y volvió a la cocina, dejando a Beatriz con sus pensamientos y la sensación de que por primera vez alguien veía a la niña no como un problema, sino como una criatura con futuro. Cuando el sol estuvo alto, Beatriz decidió volver a la casa con la niña, dándose cuenta de que ambas necesitaban descanso y un poco de agua fresca. Cruzó el pasillo con pasos ligeros, sintiendo la temperatura más fresca dentro y agradeciendo mentalmente por ese confort simple. Colocó a la hija sobre una manta en el suelo del cuarto y fue a buscar agua a la cocina, donde la cocinera aún preparaba el almuerzo. La mujer le ofreció un vaso y un poco de agua tibia para la niña, mostrando un cuidado natural, casi maternal. Mientras llenaba el vaso, Beatriz sintió de nuevo ese apretón discreto en el pecho. No era dolor, era algo parecido al reconocimiento, la sensación de estar siendo tratada como alguien que merece gentileza. Volvió al cuarto y le dio agua a la niña, que bebió con prisa, salpicando parte de la blusa en un gesto típico de los pequeños. Beatriz limpió el exceso con el borde de su falda y sonrió sin darse cuenta, una sonrisa cansada pero sincera. La niña respondió con una risita breve, y en ese instante Beatriz sintió que, a pesar de todos los miedos, empezaba a construir un mundo mínimamente seguro para la hija. Más tarde, cuando la cocinera llamó al almuerzo, Beatriz bajó con la niña en brazos y encontró la mesa puesta con sencillez, pero llena de cuidado. El olor del guiso cocinado a fuego lento se mezclaba con aromas de especias que ella no reconocía, creando una sensación acogedora que llenaba el ambiente. Se sentó con timidez, aún habituándose a ocupar ese espacio sin pedir permiso. La niña fue colocada en una silla improvisada, asegurada con cojines, donde podía comer tranquila sin riesgo de caerse. Beatriz comió despacio, saboreando cada bocado como quien aún no se acostumbra a tener comidas regulares. La cocinera hablaba poco, pero observaba todo con atención sensible, percibiendo lo novedoso del proceso para madre e hija. Cuando Beatriz agradeció por la comida, la mujer respondió con naturalidad: «La buena comida es para todos», como si fuera evidente. Y para Beatriz, esa simpleza dolió por su rareza. La tarde empezaba a dibujarse con más ligereza de lo que ella esperaba, como si ese hogar fuera poco a poco aprendiendo a recibirlas. Después del almuerzo, Beatriz subió al cuarto con la niña, que ya mostraba señales de sueño. El cuerpecito pequeño y caliente se acurrucó en su pecho, y esa fragilidad íntima despertó en Beatriz un impulso de protección casi instintivo. Acostó a la hija con cuidado
y permaneció unos minutos a su lado, pasando la mano despacio por los cabellos finos. Mientras tanto, su mente repasaba todo lo ocurrido desde que llegaron a la hacienda. Cada mirada, cada gesto, cada silencio compartido. Era impresionante cómo un solo día podía contener tanto. A pesar del alivio de haber encontrado refugio, Beatriz seguía sintiendo miedo. No del lugar, sino de la posibilidad de perder lo poco que estaban construyendo. El cuarto, antes tan extraño, ahora parecía menos frío, como si la respiración tranquila de la niña hubiera calentado el ambiente. Beatriz acomodó la manta sobre la hija y dejó escapar un suspiro cansado, como si por fin abriera espacio para sentir algo más que supervivencia. Al notar que la niña dormía profundamente, Beatriz aprovechó para tomar un baño rápido. Llenó la palangana con agua tibia, ayudada por la cocinera, y separó la pequeña pastilla de jabón que usaba desde los tiempos del pueblo. Sentarse, verter el agua lentamente sobre el propio cuerpo y frotar la piel con movimientos pausados hizo emerger una sensación olvidada, el cuidado de sí misma. En los últimos meses, el baño había sido solo una necesidad rápida, hecho en ríos, arroyos o lugares improvisados. Ahora, en esa habitación silenciosa, el acto cobraba casi otro significado. Beatriz pasó la mano por la cara, quitando el polvo y el sudor acumulado, y sintió como si una capa pesada se hubiera finalmente quitado. Tras vestirse con la ropa más limpia que tenía, se recogió el cabello en un moño sencillo y miró su reflejo en la pequeña superficie metálica que le servía de espejo. El cansancio seguía allí, marcado en los ojos, pero había también algo nuevo, una especie de firmeza, de presencia que no existía cuando llegó. Beatriz dejó la habitación en silencio, cuidando de no despertar a la niña, y bajó las escaleras despacio, sintiendo la madera crujir bajo sus pasos. La casa estaba parcialmente vacía a esa hora, con la luz de la tarde entrando por las ventanas e iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Caminó hasta la sala principal y se sentó unos instantes, respirando hondo, tratando de entender lo que pasaba dentro de ella. Era raro tener tiempo simplemente para existir, sin tener que correr, decidir o defenderse. En ese sofá gastado sintió el cuerpo hundirse de una forma que no recordaba desde hacía mucho, como si pudiera, aunque fuera por unos minutos, descansar sin culpa. Las emociones seguían enmarañadas: miedo, alivio, inseguridad, esperanza, pero había algo nuevo, discreto, casi imperceptible, la sensación de que quizá, solo quizá, sería posible permanecer. Pasó las manos por su regazo, como quien prueba su propia presencia, y dejó que el silencio de la casa llenara el espacio alrededor. Era un momento simple, pero profundamente simbólico para quien vivió tanto tiempo intentando sobrevivir día a día. Poco después, la cocinera pasó por el pasillo y la encontró allí. No hizo preguntas, no interrumpió. Solo se acercó con un vaso de agua fresca que dejó sobre la mesa al lado. Dijo que prepararía pan para la tarde y preguntó si a Beatriz le gustaba, con ese tono natural de quien no invade pero incluye. Ella respondió que sí, agradeciendo con timidez y gratitud verdadera. La cocinera notó el cansancio en su rostro y comentó que los comienzos son difíciles, pero uno va acomodándose, con una naturalidad que apaciguó el pecho de Beatriz. No era un consejo ni un consuelo exagerado. Era solo una verdad dicha por quien entiende la vida. Tras volver a la cocina, Beatriz permaneció unos minutos mirando el vaso de agua, notando cómo los pequeños gestos habían ganado un peso enorme en los últimos días. Bebió despacio, saboreando la frescura que bajaba por la garganta,
y se levantó con un poco más de firmeza. Era hora de seguir viviendo ese día, un pedazo a la vez, a su manera. Beatriz decidió revisar la ropa que había tendido más temprano. Al llegar al patio, vio que el sol había secado casi todo, dejando las prendas con ese olor característico de viento y calor que siempre apreció, incluso en los días más duros. Sacó las piezas una por una, doblándolas con cuidado, como quien reafirma su presencia en un lugar a través de pequeñas tareas importantes. La niña aún dormía, así que pudo moverse con calma, sin interrupciones, disfrutando de ese raro sosiego. Por unos minutos se permitió observar la hacienda a su alrededor, la cerca a lo lejos, el balanceo lento de los árboles, el canto ocasional de un pájaro. Todo era muy distinto del escenario estrecho y murmurante del pueblo donde creció, y eso le producía tanto extrañeza como consuelo. Al terminar de recoger la ropa, pasó la mano por la cara para quitarse el sudor y sintió un leve orgullo por haber organizado algo, aunque pequeño. Era una sensación sencilla que ayudaba a reafirmar la idea de que no solo estaba pasando por ese lugar, estaba empezando a construir algo. Al entrar de nuevo a la casa, encontró a Vicente volviendo del exterior de 1910. La hacienda. Parecía más cansado que la jornada anterior, con la ropa cubierta de polvo y el semblante serio, pero no cerrado. Cuando la vio con la ropa doblada en los brazos, hizo un gesto con la cabeza. Un movimiento simple, casi imperceptible, pero lleno de reconocimiento. No era un agradecimiento explícito ni una exigencia. Era solo una manera de decir que había notado su esfuerzo. Beatriz respondió con un asentimiento discreto, manteniendo la distancia respetuosa que aún parecía necesaria. Vicente comentó, en tono práctico, que había mucho trabajo por delante y que algunos empleados no se habían presentado ese día, lo que dificultó algunas tareas. Ella escuchó en silencio, absorbiendo la información sin saber exactamente qué responder, ya que no era su lugar opinar sobre la hacienda. Sin embargo, percibió un rastro de cansancio en sus palabras, algo que iba más allá de la fatiga física, un desgaste interno de meses o años sosteniéndolo todo sola. Y por un instante, sin querer demostrarlo, sintió una punzada de empatía profunda por ese hombre que también llevaba más de lo que decía. Beatriz subió las escaleras para guardar la ropa doblada, caminando con cuidado para no hacer ruido mientras la niña dormía. La habitación, iluminada por la luz suave de la tarde, parecía más acogedora que días atrás. Abrió la pequeña gaveta donde guardaba la ropa de su hija y organizó todo con calma, doblando cada pieza como si ese gesto tuviera el poder de crear orden en su interior. Cuando terminó, respiró hondo y miró alrededor, notando que ese espacio empezaba a adquirir una mínima identidad. El olor a ropa limpia, los tejidos colgados, el rincón donde la niña dormía. Poco a poco, lo que antes parecía provisional ganaba rasgos de permanencia, aunque Beatriz aún no tuviera valor para admitirlo en voz alta. Se pasó la mano por el cabello, acomodando algunos mechones sueltos, y sintió una especie de tranquilidad silenciosa invadir su pecho. No era felicidad, pero era lo más cerca que había estado de sosiego en mucho tiempo. Permaneció allí unos minutos, observando la habitación como quien cartografía un territorio que ahora le pertenecía un poco más. Al bajar de nuevo encontró a Vicente en la baranda, sentado en una de las sillas de madera, observando la hacienda con una mirada que mezclaba agotamiento y atención. Parecía pensativo, quizá repasando las tareas del día, o intentando ordenar el peso que llevaba en los hombros desde la pérdida de la esposa y el hijo.
Beatriz se quedó en la puerta unos segundos, sin saber si acercarse o seguir de largo, pero Vicente la vio y con un gesto la invitó a sentarse, sin insistir, dejando la decisión en sus manos. Tras dudar un segundo, aceptó y se sentó en la silla al lado, manteniendo una distancia que parecía cómoda para ambos. El silencio entre ellos no era incómodo, era casi una tregua, un espacio donde cada uno podía existir sin justificarse. Vicente comentó, con tono apacible, que el día había sido duro y que la hacienda aún no se había recuperado de las pérdidas recientes. Beatriz escuchó atenta, sin interrumpir, y por primera vez sintió que él compartía no solo información, sino un trozo honesto de su dolor. Y a pesar de la extrañeza de la situación, respetó ese instante con el mismo cuidado con que protegía a su hija, con silencio, presencia y humanidad. Beatriz permaneció un rato mirando el horizonte junto a Vicente, sin prisa, dejando que el silencio llenara el espacio entre ambos. La hacienda parecía respirar de un modo propio en ese atardecer. El viento movía las hojas, los animales emitían sonidos dispersos y la luz dorada proyectaba sombras largas en el suelo. Sintió que ese paisaje, aunque nuevo, tenía algo de sereno, algo que contrastaba profundamente con la inestabilidad de los últimos meses. Vicente, todavía recostado en la silla, parecía hundido en pensamientos, pero su expresión no estaba cerrada, solo cansada. Beatriz, observándolo de lado, percibió que allí con cicatrices tan hondas como las suyas, aunque por motivos distintos. Esa percepción despertó en ella un respeto silencioso, casi involuntario. No supo cómo actuar en ese momento, así que permaneció presente, entendiendo que a veces el gesto simple de compartir el mismo espacio es suficiente. Cuando el viento sopló con un poco más de fuerza trayendo olor a tierra húmeda, cerró los ojos un instante y sintió algo parecido a un breve descanso del alma. Vicente rompió el silencio con una frase corta, casi un desahogo. Hay días que todo pesa. Su voz no tenía un lamento exagerado, sino una sinceridad cruda, propia de quien ha intentado ser fuerte demasiado tiempo. Beatriz no respondió de inmediato. Pensó unos segundos antes de decir que entendía. No porque hubiera vivido la misma calamidad que él, sino porque sabía lo que es cargar el mundo a cuestas sin alternativa. Vicente asintió, como quien reconoce en la respuesta un punto común entre dos vidas completamente distintas. No pidió detalles de su pasado, ni expuso el suyo. Dejó el comentario en el aire, creando un espacio de franqueza raro entre dos personas que aún se acostumbraban la una a la otra. La conversación no prosperó más, pero no hacía falta. Algunas charlas no sirven para resolver nada, sino para recordar que no se está solo. Tras un rato, Vicente se levantó para revisar algo en el corral, dejando a Beatriz sola en la baranda, con la extraña sensación de que ese pequeño momento había significado más de lo que parecía. Permaneció allí un rato, dejando que el atardecer cayera despacio sobre la hacienda, sintiendo que paso a paso, algo dentro de ella empezaba a reorganizarse. Beatriz se levantó de la silla y entró en la casa despacio, sintiendo cómo el aire más fresco del interior contrastaba con el calor del final de la tarde afuera. El pasillo estaba silencioso, iluminado solo por la luz que entraba por la puerta de la baranda, creando sombras largas que hacían la casa ver más acogedora que temible. Caminó hasta la cocina para comprobar si la niña aún dormía en la habitación, pero antes de subir decidió beber un poco de agua. La cocina estaba limpia, con ollas secándose junto al fogón y el suave olor a pan recién horneado flotando en el aire.
Beatriz tomó el vaso y se sentó breves instantes, aprovechando la calma de ese momento sencillo, casi cotidiano, algo que no experimentaba desde hacía mucho. Mientras bebía, pensó en la conversación corta con Vicente en la baranda. Era extraño cómo dos frases intercambiadas entre desconocidos podían tener tanto significado. No sabía si aquello marcaba el inicio de una cercanía o solo un instante aislado, pero decidió no forzar interpretaciones. Por ahora aprendía a vivir un día a la vez, y solo eso ya le exigía bastante. Al subir a la habitación encontró a la niña despierta, sentada en el colchón y frotándose los ojos con las manitas. Beatriz sonrió al verla, sintiendo ese alivio cálido en el pecho que siempre venía cuando miraba a la hija. La tomó en brazos y la llevó a la ventana, mostrándole el cielo teñido de naranja y rosa por la puesta de sol. La niña señaló con el dedo, encantada por los colores, y Beatriz sintió una emoción discreta al notar que, pese a todo, su hija vivía allí momentos de belleza, momentos que jamás habría tenido en la carretera. Mientras mecía a la niña en los brazos, dejó que la gratitud se asomara, no esa gratitud que pesa y exige, sino una gratitud ligera que se mezcla con esperanza. Sabía que había incertidumbres, que nada estaba garantizado, que el acuerdo con Vicente era frágil y basado más en necesidad que en afecto. Pero en ese instante, sosteniendo a la hija frente al ocaso, sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba en un lugar donde podía intentar construir algo, no un futuro entero, solo el siguiente paso. Y eso, para alguien que había perdido tanto, era enorme. Beatriz pasó la noche sin dormir del todo, no por inquietud, sino por una sensación nueva que no sabía nombrar. La niña dormía tranquila a su lado, respirando ese aire tibio de seguridad que antes no existía, y eso por sí solo apretaba el pecho de Beatriz de emoción. Se levantó temprano, abrió la ventana y vio la hacienda aún dormida, envuelta en una luz azulada que nunca había notado. En ese instante comprendió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no existía la urgencia de huir ni el miedo constante de ser devuelta a la carretera. Sabía que el futuro seguía incierto, pero ahora tenía un suelo, y por primera vez desde que fue expulsada del pueblo, sintió que podía respirar sin culpa. Allí, en ese pequeño pedazo de mundo, ella y la hija habían encontrado no una promesa, sino una oportunidad real de empezar de nuevo. Y era eso lo que necesitaba. Al bajar a la cocina, encontró a Vicente apoyado en la pila, todavía con el rostro marcado por el sueño, pero con una expresión más ligera que lo habitual. La observó unos segundos, como quien ve de verdad a la mujer que rescató, no a la superviviente, exhausta de la carretera, sino a alguien que poco a poco reconstruía su dignidad. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, una forma simple de decir «buenos días», pero en ese movimiento había algo silencioso que Beatriz reconoció: respeto. Los dos se quedaron allí, compartiendo el aroma del café y la luz suave de la mañana, sin necesidad de palabras ni explicaciones. No eran una familia, no en el sentido convencional, pero había una comprensión profunda de que sus vidas ahora estaban entrelazadas de alguna manera. Vicente sabía que no podía borrar su pasado, y ella sabía que no podía llenar su vacío. Pero ambos eran conscientes de que intentaban caminar por un territorio nuevo que ninguno imaginó encontrar. Y extrañamente, eso bastaba. Después del café, Beatriz llevó a la niña al patio, donde el sol empezaba a subir y dorar las hojas de los árboles. La criatura dio sus primeros pasos más firmes sobre la tierra, riendo, tropezando y levantando sin miedo, como si ya hubiera
olvidado la carretera, el polvo, el hambre. Beatriz la observó con un nudo en la garganta porque esa risa era la prueba viva de que algo había cambiado para siempre. Se agachó, la sujetó por la cintura y por un momento dejó que una lágrima silenciosa cayera. No de tristeza, sino de alivio. Sabía que el futuro requeriría fuerza, paciencia y decisiones difíciles, pero en ese instante entendió que había superado lo peor. Allí, con la hija en brazos y el horizonte abierto frente a ellas, comprendió que el reencuentro no vendría de milagros, sino de pequeños gestos, día tras día. Estaba dispuesta a ello. Cuando Vicente apareció en la puerta observándolas sin prisa, Beatriz sintió algo nuevo, un tipo de paz que no dependía de él, ni de la hacienda, ni de las circunstancias. Era una paz que nacía de dentro, del simple hecho de haber sobrevivido. Y ahora vivía. Vicente no dijo nada, solo se quedó allí, como quien atestigua algo importante, aún sin saber si forma parte o solo acompaña desde 1960. Lejos. Beatriz alzó a la hija, que extendió las manos hacia el sol, y se permitió sonreír de verdad por primera vez en mucho tiempo. Nada estaba resuelto por completo, nada era garantizado. Pero la vida había dejado de ser una lucha constante por la supervivencia y empezaba a parecerse a un lugar donde ella podía existir. Y así, en esa mañana tranquila, Beatriz entendió que el reencuentro no había llegado de repente. Se había construido en cada pequeño paso, en cada gesto, en cada silencio compartido. Allí, en esa hacienda marcada por pérdidas y renacimientos, descubrió que ya no tenía que temer al futuro, porque por primera vez, desde que todo se derrumbó, sentía, verdadera y profundamente, que estaba en casa.